Alrededor de medianoche, escuché a mi esposo Marco abrir la puerta silenciosamente. Me quedé inmóvil, fingiendo estar dormida. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba escondiendo, y de lo que nunca se suponía que debía descubrir. Acababa de colgar el teléfono cuando la familiar pesadez se instaló en mi pecho. Esa llamada con Mateo, como tantas otras antes, me dejó un extraño regusto. Hablamos del próximo cumpleaños de nuestro nieto, nos reímos un poco de la obsesión de Leo con los dinosaurios de juguete y nos deseamos cortésmente lo mejor, como dos viejos conocidos. Pero incluso en ese intercambio mundano, algo siempre persistía. Algo como culpa, como dolor, como una pérdida que no había nombrado completamente. Era ridículo, lo sé. Mateo y yo nos divorciamos hace más de un año. Técnicamente, no teníamos motivos para hablar. Y, sin embargo, seguíamos haciéndolo, especialmente cuando se trataba de asuntos familiares. Elena, nuestra hija, había forjado su propia vida en Austin. Tenía un esposo, un hijo y un ritmo de vida que yo ya no podía seguir. ¿Y Mateo? Bueno, Mateo todavía enviaba regalos para el cumpleaños de Leo, siempre preguntando qué tipo de juguete le haría brillar los ojitos. Le gustaba transferir dinero a la cuenta de ahorros de Leo y escuchar sobre sus proyectos escolares. Supongo que, a su manera, lo estaba intentando. Salí al tranquilo patio detrás de mi casa, el sol de la tarde proyectaba una luz suave sobre los lechos vacíos del jardín. Mis dedos rozaron el borde de un arbusto de lavanda seca. Y por un segundo, volví a tener 17 años, de pie en la fila de la cafetería del campus, quejándome de los rollos de canela. Es curioso lo que la memoria elige guardar. En aquel entonces, yo era solo otra estudiante en el colegio comunitario de San Antonio. Callada, estudiosa, siempre agarrando un suéter o una carpeta con demasiada fuerza. Mateo y yo estábamos en el mismo programa de economía. Apenas lo noté durante el primer semestre. Era demasiado callado, demasiado pálido, siempre garabateando algo en los márgenes de su cuaderno. Yo perseguía a chicos mayores que yo, de los que usaban chaquetas de cuero y tenían sus propios coches. Mateo, él era el chico que se mezclaba con las paredes. Hasta que un jueves por la tarde, justo antes de un fin de semana largo, arrastré a mi mejor amiga, Lena, a la cafetería en busca de mi rollo de canela favorito. Si se agotan otra vez, gemí dramáticamente, juro que me muero de hambre. Se habían agotado de nuevo. Recuerdo el puchero genuino en mi cara cuando me di la vuelta del mostrador, derrotada. Ese rollo de canela se había convertido en mi ritual, mi consuelo en una vida que aún no tenía sentido. No sabía que Mateo había escuchado. 15 minutos después, justo cuando Lena y yo estábamos enfurruñadas en nuestra mesa, un chico ligeramente sin aliento apareció con una bolsa de papel. Tenía el pelo revuelto, las mejillas sonrojadas, y en sus manos había un rollo de canela caliente, recién salido de la panadería de enfrente. Lo deslizó delante de mí sin decir una palabra. «Para ti», murmuró. «Pensé que quizás querrías uno». Parpadeé. Luego parpadeé ante el rollo. Luego, lentamente, sonreí. En ese momento, algo cambió. Por primera vez, realmente lo vi. No solo al estudiante callado con ojos inteligentes, sino a alguien amable, a alguien que escuchaba. Ese simple gesto dijo más que cualquier cumplido. Sin encanto, sin juegos, solo sinceridad envuelta en papel encerado y azúcar. A partir de entonces, comencé a notarlo. La forma en que sus manos se movían cuando tomaba apuntes. El humor discreto en sus comentarios durante las discusiones en clase. La forma en que sonreía, suave y vacilante, como si nunca esperara que nadie le devolviera la sonrisa. Empezamos a sentarnos juntos, luego a estudiar, luego a acompañarnos a casa desde el campus. No pasó mucho tiempo antes de que yo le metiera notas en la mochila y esperara sus mensajes de texto como si fueran salvavidas. Mateo no tenía nada. Ni dinero, ni estilo, ni coche. Pero tenía algo raro, atención. Notaba cosas que nadie más hacía, y me hacía sentir visible. En un mundo donde siempre me sentí como un personaje de fondo, Mateo me dio un centro de atención. A veces, cuando el viento trae el aroma a canela en el aire, pienso en ese día, en cómo le temblaron los dedos ligeramente cuando me entregó esa bolsa, y en la mirada en sus ojos cuando sonreí. No fue amor a primera vista. Fue más lento,
más profundo, algo que se enraizó suavemente y nunca se soltó. Eso es lo que hace que todo sea más difícil ahora, el peso de todos esos comienzos compartidos y el silencio que los reemplazó. Me apoyé en el viejo banco del jardín, me apreté el chal y dejé que el viento tocara mi cara. En algún lugar, Mateo probablemente le estaba enviando mensajes de texto a Elena sobre decoraciones para fiestas o mirando figuras de acción en línea. ¿Y yo? Yo estaba aquí, enredada en la memoria, preguntándome cómo algo tan pequeño, tan dulce, podía ser el principio de toda una vida y también su fin. Incluso ahora, sigo soñando con rollos de canela. No quise quedarme embarazada. No era parte del plan, pero nada en nuestra vida siguió un plan de todos modos. Tenía 20 años, todavía estudiaba, todavía trataba de averiguar quién era. Pero cuando tuve esa prueba en mi mano, 2 líneas rosadas mirándome fijamente como una puerta que no había querido abrir, no sentí miedo, no de inmediato. Sentí asombro y una extraña e imposible alegría. Esa noche, soñé con una niña con rizos dorados y ojos grises. Ojos como los de Mateo. Me desperté sabiendo en lo más profundo que era verdad. Nuestra hija ya estaba con nosotros. Se llamaría Elena. Éramos demasiado jóvenes, demasiado pobres, demasiado cansados. Vivíamos en un apartamento de una habitación que goteaba cuando llovía, y ninguno de los dos tenía seguro médico. Pero lo hicimos funcionar. Mateo cambió a clases nocturnas y tomó turnos como repartidor para una empresa de suministros de construcción. Yo estudiaba mientras amamantaba. Comíamos demasiado arroz y sopa enlatada. Nuestra cama era un colchón en el suelo. Pero esos fueron algunos de los años más felices de mi vida. Mateo nunca se quejó. Ni cuando Elena lloraba toda la noche. Ni cuando el coche se averió en medio de una tormenta. Ni cuando lloré en el supermercado porque no teníamos suficiente para pañales y leche. Él simplemente me abrazó y lo resolvió todo. Era el tipo de hombre que creía que si no podías atravesar algo, lo rodeabas, lo pasabas por encima o cavabas directamente por debajo. Él siempre encontraba una manera. Eventualmente, las cosas mejoraron. Mateo fue ascendido de repartidor a gerente de inventario, y luego a asistente de comprador. Yo conseguí un trabajo a tiempo parcial en una clínica dental mientras Elena empezaba el preescolar. Empezamos a ahorrar, solo un poquito, lo suficiente. Y un día, entramos en un apartamento destartalado en un mejor vecindario y firmamos el contrato de alquiler con manos temblorosas y sonrisas a juego. Era nuestro primer hogar. Pintamos las paredes de color salvia polvoriento y crema suave. Compré cortinas de segunda mano en una tienda de segunda y hice cojines a mano. Mateo compró un microondas usado y estaba tan orgulloso que guardó el recibo doblado en su billetera durante un año. Todavía recuerdo cómo la luz de la mañana caía sobre la pequeña mesa de la cocina. Como Elena se sentaba allí con los labios manchados de jugo y se reía mientras yo le preparaba el almuerzo. Como Mateo me besaba en la frente antes de salir por la puerta, siempre volviendo la vista una última vez, como si no pudiera soportar apartarla demasiado rápido. No teníamos dinero para vacaciones ni cenas elegantes. Nuestras noches de citas eran pizza congelada y películas viejas en un portátil prestado, pero nos reíamos. Dios, nos reíamos tanto. Él tenía esa forma ridícula de poner voces a todos los personajes de dibujos animados que le gustaban a Elena. Incluso ahora, puedo escuchar su imitación del pato Donald resonando en el baño mientras la ayudaba a cepillarse los dientes. A veces íbamos en autobús a la biblioteca pública solo por el aire acondicionado y dejábamos que Elena corriera libremente por la sección infantil. A veces me traía flores de la gasolinera y susurraba, son baratas, pero son tercas, como nosotros. Eventualmente, Mateo abrió su primera pequeña tienda de suministros de ferretería. Al principio, apenas era rentable, pero le dio un propósito. Él mismo barría el suelo cada mañana, revisaba el inventario 3 veces al día y volvía a casa con aserrín en el pelo y una sonrisa como si acabara de ganar la lotería. Construyó ese negocio como construyó nuestra vida, un pequeño paso a la vez. Cuando Elena tenía 10 años, ya no éramos pobres. No éramos ricos, pero éramos estables. Recuerdo el día que firmamos la hipoteca de nuestra primera casa. Una casa de verdad con un porche, un patio cercado y un jardín que soñaba que algún día se llenaría de lavanda y girasoles. Ese día, lloré en el coche.
Mateo no preguntó por qué. Simplemente se acercó, me tomó la mano y dijo, lo logramos. Y le creí. Había un ritmo en nuestra vida, una sensación de avance, de que las cosas estaban bien. Todavía éramos jóvenes, todavía estábamos enamorados, todavía soñábamos con tener otro bebé ahora que las cosas eran más fáciles. Pero la vida no siempre espera tu momento. A veces te entrega lo imposible justo cuando empiezas a respirar de nuevo. No sabíamos que el capítulo más difícil ya estaba esperando a la vuelta de la esquina. Y por supuesto que no sabíamos cuánto nos costaría. Comenzó con mareos. Al principio, lo atribuí al estrés. Volví a trabajar a tiempo parcial, ayudando en la clínica 3 mañanas a la semana, y Elena acababa de irse a la universidad en Austin. La casa se sentía demasiado silenciosa, y la llenaba con tareas ocupadas, organizando cajones que no necesitaban ser organizados, horneando tartas que nunca terminábamos, regando el jardín 2 veces al día. Pero luego comencé a perder peso. Mi apetito desapareció. No podía estar de pie mucho tiempo sin sentirme mareada. Lo ignoré como la mayoría de las mujeres, quizás hormonas, quizás la edad, quizás solo la soledad apretando demasiado fuerte sus dedos alrededor de mi pecho. Mateo lo notó, por supuesto. Siempre lo notaba. Estás desapareciendo, dijo una noche mientras yo empujaba los guisantes en mi plato. Solías comer como un camionero. Me reí. Siempre me reía cuando no quería llorar. Pero una semana después, casi me desmayo en el supermercado. Y Mateo no se rió. Llamó al mejor centro médico del condado, movió todos los hilos que tenía, y me llevó él mismo. Nunca olvidaré la forma en que apretaba el volante en ese viaje, la mandíbula tensa, los nudillos blancos, negándose a mirarme a los ojos en los semáforos. Estaba asustado, y eso me asustó más que nada. Las pruebas llegaron rápidamente. Análisis de sangre, escáneres, más escáneres, y luego silencio. Ese extraño tipo de silencio hospitalario donde el mundo se siente acolchado y las luces son demasiado brillantes y las paredes demasiado delgadas para contener el peso de lo que está por venir. Cuando el médico finalmente habló, solo escuché fragmentos. Palabras como masa, agresivo, tratamiento temprano. Sentí que algo dentro de mí se encogía, como una vela apagándose a mitad de la combustión. Estaba enferma, y no el tipo de enfermedad que se quita con sopa y sueño. Estaba real, verdaderamente enferma. Y así, todo cambió. El jardín se volvió silvestre. El correo se acumuló. El olor a rollos de canela me daba náuseas. Mateo convirtió la habitación de invitados en un espacio de recuperación con un sillón reclinable, un humidificador y una pila de libros que nunca abrí. Y luego vinieron las cirugías, los tratamientos, la niebla interminable de medicamentos y citas de seguimiento, y las salas de espera que olían a lejía y café viejo. Durante años de paredes blancas y oraciones susurradas, de contar los días buenos y sobrevivir a los malos, Mateo estuvo allí en todo momento. Cada cita, cada noche de fiebre, cada susurro, no puedo hacer esto. Cuando las náuseas me envolvían las costillas como alambre, él no se inmutó. Nunca huyó. Me afeitó la cabeza cuando el pelo comenzó a caerse. Me bañó cuando no podía levantar los brazos. Lloró una vez, solo una vez, cuando pensó que yo dormía. Recuerdo el sonido, suave, ahogado, el tipo de llanto que nunca quieres escuchar de alguien que una vez cargó con todo tu mundo. Y por todo eso, lo amé más. Lo amé, no porque se quedara, sino porque se quedó con dulzura, porque me sostuvo sin necesidad de arreglarme, porque me hizo sentir que todavía estaba completa cuando mi propio cuerpo me había traicionado. Pero la enfermedad se lleva más que solo tu fuerza. Se lleva pedazos de tu identidad, de tu matrimonio, de tu intimidad. Y a veces no te das cuenta de lo que se ha llevado hasta que es demasiado tarde. Para cuando finalmente entré en remisión, algo entre nosotros había cambiado. Él sonreía menos, se reía menos. Sus abrazos se sentían más delgados. Sus silencios más pesados. Lo atribuí al agotamiento. Ambos estábamos cansados. Ambos habíamos librado la misma guerra, solo desde diferentes lados del campo de batalla. Nunca le pregunté si estaba bien. Ojalá lo hubiera hecho, porque mientras yo aprendía a vivir de nuevo, algo más en nuestra vida ya estaba empezando a morir. Y ni siquiera lo oí romperse.
Era un viernes por la tarde cuando todo se desmoronó. Marco llegó temprano a casa ese día, prácticamente radiante. «Adivina qué», dijo, radiante al entrar por la puerta principal. «Acabo de firmar un acuerdo con el principal proveedor de Texas. Esto lo cambia todo, Isa». Le sonreí. Sí, lo hice. Sabía cuánto tiempo había trabajado por ese contrato. Cuántos años había invertido en hacer crecer el negocio de la nada. Estaba orgullosa de él, de verdad. Aunque últimamente nos habíamos convertido más en compañeros de casa que en almas gemelas, todavía quería verlo feliz. Estaba tan emocionado que le dije que fuera a relajarse, que cruzara la calle y compartiera la noticia con Miguel, nuestro vecino y su compañero de bebida de toda la vida. «Te has ganado unas horas de celebración», le dije, poniéndole una botella de refresco fría en la mano. Me besó la frente y se fue apurado. Me quedé atrás, planeando leer en la terraza acristalada, pero luego vi su teléfono vibrando sobre la mesa. Lo había olvidado de nuevo. Típico de Marco. Lo recogí, con la intención de silenciarlo, pero el nombre en la pantalla me dejó paralizada, Gabriel V. No reconocí el nombre, pero el número llamó una y otra vez. Algo no me cuadraba. Me dije a mí misma que no fuera ridícula. Quizás era un socio comercial. Quizás alguien de la oficina del proveedor. Pero cuando el teléfono sonó por cuarta vez en menos de 10 minutos, el instinto superó a la razón. Contesté. Lo que esperaba era la voz de un hombre mayor. Lo que obtuve fue una mujer joven. Fresca, impaciente, familiar. Ahí estás, suspiró al otro lado de la línea. He estado tratando de localizarte toda la tarde. Malas noticias. Mi pasaporte ha caducado. Nuestro viaje a Chipre podría cancelarse a menos que tu chico pueda mover hilos. Vamos, cariño, me muero por escaparme contigo. No dije una palabra. No pude. Me quedé allí congelada, escuchando el sonido de mi matrimonio desmoronándose en tiempo real. La mujer hizo una pausa. Marco, ¿por qué estás tan callado? Tragué saliva con fuerza, pero mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Soy Isa, la esposa de Marco. Silencio, luego una risa suave y torpe. Oh, bueno, supongo que ahora lo sabes. Colgó. Eso fue todo. Sin explicación. Sin disculpas. Solo ahora lo sabes. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. Mis dedos estaban entumecidos, pero mi corazón era un incendio forestal. No lloré. No entonces. En cambio, caminé hacia la pared y arrojé el teléfono con todas mis fuerzas. Golpeó la estantería, rebotó en el suelo de madera y agrietó la esquina de un marco de fotos, el de nuestro día de bodas. Marco llegó a casa más tarde esa noche, oliendo a cerveza y a victoria. Yo ya estaba en el sofá, fingiendo dormir bajo una manta. No podía enfrentarlo, todavía no. Necesitaba tiempo para entender lo que acababa de pasar, o más bien, lo que había estado ocurriendo a mis espaldas durante Dios sabe cuánto tiempo. Me besó la coronilla al pasar. Un gesto que solía hacerme sentir segura. Ahora me producía escalofríos. Subió las escaleras. Minutos después, escuché el ritmo familiar de sus ronquidos, pero a mí no me llegaba el sueño. Yacía allí en la oscuridad, mirando al techo, escuchando el sonido de la traición respirando plácidamente sobre mí, y preguntándome cómo había pasado por alto todas las señales. A la mañana siguiente, el cielo era de un gris opaco e incoloro, como si ni siquiera el sol tuviera el valor de mostrar su rostro. Ya estaba en la cocina cuando Marco bajó las escaleras torpemente, bostezando y frotándose los ojos. Me besó la mejilla por reflejo, luego buscó la cafetera. No me inmuté, no me moví. Simplemente lo vi untar su tostada como lo había hecho cada mañana durante los últimos 30 años. Me miró, frunciendo el ceño. ¿Estás bien? Te ves rara. Bajé mi taza lentamente. Gabriel V, dije. Las palabras cayeron como piedras entre nosotros. Su mano se congeló a mitad del movimiento. El cuchillo cayó al plato. Parpadeó 1, 2 veces. ¿Yo? ¿Qué? Preguntó demasiado rápido. Ella llamó ayer, dije.
Desde tu teléfono. Hablando de Chipre. Llamándote cariño. Silencio. Marco se sentó, sus ojos fijos en la veta de la madera de la mesa, sus dedos tamborileaban con un ritmo nervioso. La mano izquierda, siempre la izquierda. Esperé. No lo negó. Iba a decírtelo, susurró. ¿Cuándo? Pregunté, mi voz temblaba. ¿Antes o después de las vacaciones con ella? Seguía sin respuesta. Marco, ¿cuánto tiempo? Tragó saliva con fuerza. 12 años, dijo, apenas audible. El mundo se ladeó. Me agarré al borde del mostrador para no caerme. 12 años, repetí, aturdida. Me has estado engañando durante 12 años. Finalmente me miró. Realmente me miró. Sus ojos estaban rojos, pero no me importó. Mis lágrimas se habían secado hace mucho tiempo. Nunca dejé de amarte, Isa, dijo. Estabas enferma. No quería lastimarte. Iba a terminarlo, pero luego. Pero luego no lo hiciste, espeté. Lo dejaste continuar. Me mentiste cada vez que dijiste que ibas a pescar. Cada vez que me besaste la mejilla. Cada vez que entrabas en esta casa y me mirabas a los ojos. Se frotó la cara, derrotado. No quise que pasara, murmuró. Ella trabajaba en una de las tiendas. Camila, era joven, dulce. Me sentía solo, Isa. Estuviste tanto tiempo en el hospital. Te extrañaba. Nos extrañaba. Así que me reemplazaste, dije, mi voz hueca. No, dijo rápidamente. No te reemplacé. Simplemente, me perdí, y luego fue demasiado tarde. Me crucé de brazos, sintiendo frío de repente. ¿La amas?, pregunté. Dudó. Amo nuestra vida, dijo. Esta vida contigo. Camila es algo diferente. Pero me dio un hijo. Se me revolvió el estómago. ¿Un hijo?, susurré. Asintió. Se llama Mateo Jr. Tiene 4 años. Me llevé la mano al pecho como si pudiera evitar que mi corazón se destrozara por dentro. Un hijo, otra familia, un secreto tan cuidadosamente guardado mientras yo luchaba por mi vida. Tuviste un bebé, dije lentamente, mientras yo estaba en quimioterapia. No pudo mirarme a los ojos. Lo siento, dijo. Tienes que creerme. Nunca quise lastimarte. Iba a confesar todo eventualmente. Eventualmente, repetí. Intentó tomar mi mano, pero retrocedí. No, dije. Y con eso, salí de la cocina, al pasillo, subí las escaleras y entré en la habitación de invitados. No hice las maletas ese día. No grité ni rompí cosas. Simplemente me rendí. Fue la angustia más silenciosa que jamás había sentido, pero también la más profunda. Y no dejó de doler durante mucho, mucho tiempo. No hice una escena. Esa no soy yo. Esperé hasta que Marco se fue a trabajar a la mañana siguiente. Luego empaqué 3 bolsos, solo lo esencial, ropa para una semana, mis medicamentos, una foto de Elena cuando tenía 6 años y el par de guantes de jardinería que había usado cada primavera. Llamé a mi madre, le dije que iría a quedarme un tiempo. No le expliqué por qué. No tenía las palabras. Solo dije, necesito respirar en otro lugar. Ella no hizo preguntas. Dejé una nota en la mesa de la cocina, no para Marco, sino para mí. Decía, todavía existes, incluso fuera de esta casa. Luego salí. Los primeros días se sintieron irreales, como si estuviera flotando por encima de mi propia vida, observando a otra persona pasar por las rutinas. Me quedé en mi antigua habitación de la infancia, la que tenía el papel tapices colorido y una cama chirriante, y miraba el techo como si pudiera ofrecerme respuestas. No las hubo. Marco llamó. Lo dejé sonar. Me envió mensajes de texto. No los leí. Incluso vino a la casa una vez. Lo observé a través de la cortina mientras él estaba en los escalones de la entrada con un ramo de lirios blancos, mis favoritos. No abrí la puerta. No pude. Se fue después de 10 minutos.
Elena no lo supo al principio. Le dije que estaba ayudando a la abuela con algunos recados, pero finalmente la verdad se escapó, probablemente de Marco. No sé qué le dijo. No sé cómo convirtió 12 años de traición en algo perdonable, pero Elena, ella lo perdonó. Conoció a Mateo Jr. Incluso me envió una foto de los dos niños, Mateo Jr. y Leo, jugando con camiones de juguete en su patio trasero. Dijo que no sabían nada de lo que había pasado. Son solo niños. Así debe ser. Asentí. Tenía razón. Pero aún así, me rompió un poco más. Dejé de cocinar. Dejé de hacer jardinería. No abrí las cortinas durante 3 semanas. Mi cuerpo se movía a través de las horas, pero mi alma se había encogido sobre sí misma como una hoja moribunda. Lo único que me mantenía atada a este mundo era Leo. Todas las noches hacíamos videollamadas. Me mostraba sus dibujos, me hacía preguntas tontas como si los dinosaurios comían tortitas. Una vez sostuvo un crayón y dijo, «Este es tu color favorito, ¿verdad, abuela? El rosa que se parece a tus flores». Lloré durante 20 minutos después de esa llamada. Mi mejor amiga, Lena, vino con pan dulce y viejos álbumes de fotos. No trató de animarme. Simplemente se sentó a mi lado y dijo, «Tienes permiso para desmoronarte. Pero no te quedes ahí para siempre. No cuando todavía hay luz que encontrar». Quería creerle. Simplemente no sabía cómo. Luego, una tarde, de la nada, Elena dijo, «Mami, Lena ha estado queriendo hacer un pequeño viaje a algún lugar cálido cerca del océano. Creo que deberías ir con ella». Abrí la boca para protestar, pero ella me detuvo. «Lo diste todo a todos», dijo suavemente. «Deja que alguien te dé algo a cambio ahora». Esa noche, me acosté en la cama, mirando el ventilador de techo girar sobre mí. El viento afuera susurraba a través de los árboles como un murmullo que no podía distinguir del todo. Quizás era hora de escuchar. Quizás la curación no comienza con la fuerza. Quizás comienza con la rendición. Llegamos a Corpus Christi un domingo por la tarde, justo antes del atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas suaves y morados ahumados, y el aire olía a sal, arena y algo ligeramente dulce, como viejos árboles de mango y madera flotante calentada por el sol. Lena había reservado una pequeña casa de huéspedes a pocas cuadras de la playa. Nada lujoso, solo sábanas limpias, un columpio chirriante en el porche y una anfitriona llamada Marta, que nos recibió con té de hibisco frío y demasiadas historias. Era tranquilo, cómodamente tranquilo. Todas las mañanas, Lena y yo nos levantábamos temprano, nos envolvía en chales y caminábamos descalzas por la orilla antes de que el sol saliera por completo. El océano nunca era ruidoso a esa hora, solo olas suaves y aves marinas y el ladrido ocasional de un perro lejano. Esa semana, no pensé en Marco. No pensé en Camila ni en Mateo Jr. ni en la extraña habilidad de Elena para perdonar lo que yo no podía. Simplemente respiré. Dejé que el agua me besara los tobillos y la arena se tragara mis huellas. Y luego, una tarde, nos adentramos en un pequeño café junto al muelle. No era ostentoso, solo un edificio encalado con contraventanas de madera torcidas y sillas azules esparcidas por un patio sombreado. El letrero decía Café Ramírez, pintado a mano en un suave amarillo. Olía a pimientos asados, lima y algo a la parrilla que hizo suspirar a Lena. Fue entonces cuando lo vimos. Estaba barriendo los escalones delanteros, con una camiseta sencilla y unos vaqueros gastados. Piel bronceada, canas en las sienes, manos fuertes y seguras. Levantó la vista y sus ojos se posaron en nosotras. No de la manera en que los hombres a veces lo hacen, sino como si estuviera tomando nota genuinamente de quien había llegado. «Señoras», nos saludó con una cálida sonrisa. «Parecen haber caminado una eternidad. Pasen. La primera comida corre por mi cuenta». Lena me dio un codazo con el codo. «¿Ves? Te dije que algo bueno pasaría». Puse los ojos en blanco, pero la seguía dentro. Nos sentamos cerca de la ventana. La comida era sencilla, pescado a la parrilla, tortillas calientes, aguacate fresco. Todo sabía como si hubiera sido hecho por alguien a quien le importaba. Más tarde, al irnos, nos acompañó hasta la puerta. «Soy David», dijo.
Soy el dueño de este lugar. Isa, respondí sin pensarlo. Ella es Lena. Su sonrisa se hizo un poco más profunda. Vuelvan mañana. Hago un mole excelente los lunes. Nos reímos. Lena dijo algo coqueto. Yo dije algo cortés. Pero mientras nos alejábamos, sentí sus ojos sobre mí. No de una manera posesiva, sino reflexiva, curiosa. No hambrienta, solo humana. Esa noche, no pude dormir. No porque estuviera pensando en David, sino porque, por primera vez en meses, había compartido una comida, una risa, un nombre, y no sentía vergüenza. No era nada, pero también lo era todo. Y de alguna manera supe que lo volveríamos a ver. Regresamos al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. David siempre nos saludaba con la misma sonrisa amable, como si nos hubiera estado esperando, como si nada en el mundo le diera más alegría que la vista de dos mujeres con sombreros de sol y sandalias caminando hacia su café torcido. No coqueteaba. No hacía preguntas. Simplemente nos traía café, tortillas frescas e historias sobre las recetas de su abuela, como le enseñó a cocinar probando, no midiendo, y como nada bueno resultaba de apresurar la olla. Lena lo adoró de inmediato. Creo que vio algo en él, una estabilidad que yo no había visto en un hombre en mucho tiempo. Una tarde, mientras ella dormía la siesta, volví al café sola. Me dije a mí misma que era por la comida, pero en realidad era por la tranquilidad, la forma en que David hacía espacio sin llenarlo. Él notó la vacilación en mis pasos ese día. Cuando me senté, me puso un pequeño tazón delante. Sopa de maíz asado con lima y hierbas. No está en el menú, dijo, pero es un consuelo en un tazón. Sonreí. Ahora lees mentes. Solo las hambrientas. No hablamos mucho durante esa comida, pero mientras sorbía la sopa, algo dentro de mí se ablandó. No estaba acostumbrada a ser vista sin ser estudiada, o a ser escuchada sin ser interrumpida. Cuando terminé, me trajo una pequeña taza de té de canela y se sentó frente a mí. ¿Quieres contarme sobre él?, preguntó suavemente. Miré por la ventana. El océano brillaba a lo lejos. Estuve casada durante 30 años, dije. Él me engañó durante 12. Tuvo toda una segunda vida, un hijo. Me lo dijo después de que le preguntara por un nombre en su teléfono. David no se inmutó. Dijo que todavía me amaba, agregué, pero no lo suficiente como para ser fiel. David revolvió su propio té lentamente. Eso no es amor, dijo simplemente. Asentí, más para mí que para él. No sé quién soy sin ese matrimonio, confesé. Ya no sé qué me gusta comer ni qué tipo de música prefiero. Simplemente existí en la órbita de otra persona durante tanto tiempo que olvidé cómo caminar por mi cuenta. David no se apresuró a responder. Simplemente se sentó allí, firme, seguro. Luego dijo, no tienes que resolverlo todo a la vez. Se te permite ser un misterio incluso para ti misma. Algo de eso me hizo exhalar, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el momento en que salí de casa. Durante la siguiente hora, hablamos no solo de Marco, sino de jardines, libros infantiles favoritos, el olor a ropa limpia y la forma en que el dolor puede aparecer en medio de un martes perfectamente normal. Le dije que solía pintar, no bien, pero a menudo. Él me habló del limonero que plantó su hija antes de morir. Tenía 12 años. No lloramos. Simplemente nos sentamos con el peso de las cosas. Y cuando me fui ese día, dijo, vuelve cuando quieras. No cuando te sientas preparada, solo cuando quieras. Esa noche, por primera vez en meses, volví a soñar en colores. Y por la mañana, tomé mi blog de dibujo. Cuando nuestra semana en la costa llegó a su fin, Lena me preguntó si quería extender el viaje. Casi dije que sí. Pero algo dentro de mí susurró que era hora de volver a casa. No a la casa que había compartido con Marco, no a la vida que había dejado atrás, sino a algo completamente diferente, algo que aún no había definido. Antes de irnos, volví al café por última vez. David estaba al frente, podando un rosal rebelde que se negaba a florecer. Esperaba verte, dijo, quitándose la tierra de las manos. Quería despedirme, le dije. Y agradecerte. Inclinó la cabeza. Por la sopa.
Por verme, dije. Sonrió. Y era el tipo de sonrisa que te hacía sentir que quizás el mundo no era un lugar tan cruel después de todo. Espero que sigas pintando, dijo. Aunque solo sea para ti. Asentí. Espero que sigas haciendo crecer esa rosa. Se rió entre dientes. Son tercas, pero creo que solo está esperando la estación adecuada. Me fui sin promesas. Eso era importante para mí. Sin promesas, sin presión, sin un final de cuento de hadas, solo paz. Cuando regresé a San Antonio, Elena me estaba esperando en casa de mi madre. Me abrazó fuerte y no me soltó durante un minuto entero. Te extrañé, susurró. Le creí. Esa noche hablamos, no solo de Marco, sino de límites y dolor y de cómo el perdón no significa olvidar. Me dijo que todavía visita a Mateo Jr. Que Leo lo quiere. Que espera que algún día pueda conocerlo. No dije que sí. No dije que no. Solo dije, quizás. Pasaron semanas. Luego meses. No regresé a la casa de Marco. No respondí a su última carta. No necesitaba venganza. No quería una disculpa. La vida que habíamos construido juntos ya se había desmoronado. No con una explosión, sino con el tiempo y el silencio. Conseguí mi propio apartamento cerca del jardín botánico. Pequeño, tranquilo, lleno de sol. Volví a pintar, mal al principio, pero cada pincelada se sentía como un latido, como una prueba de que todavía estaba aquí, todavía capaz de crear algo que fuera mío. Lena venía todos los sábados con flores y chismes frescos. David llamó una vez en diciembre solo para saludar, solo para saber cómo estaba. No hablábamos a menudo, pero cuando lo hacíamos, se sentía como en casa. Nunca le dije a nadie cuándo exactamente sucedió. Cuando la ira se desvaneció, cuando la tristeza se asentó, cuando finalmente exhalé sin dolor. No fue dramático. Fue un martes. Acababa de regar mis plantas y estaba tomando café en el porche cuando me di cuenta de que el peso en mi pecho se había ido, como si alguien finalmente hubiera abierto una ventana que no sabía que estaba sellada. Esa tarde, recogí a Leo de la escuela. Corrió hacia mí con la sonrisa más grande y gritó, «Abuela, te dibujé». Era un dibujo de un jardín con grandes flores rosas y un pequeño café con un corazón en el letrero. «¿Esa soy yo?», pregunté, señalando a la mujer del dibujo. «No», dijo seriamente. «Esa eres tú y el hombre amable con la sopa». Me reí hasta que me dolieron las costillas. Y más tarde esa noche, cuando la casa estaba inmóvil y en silencio, saqué un lienzo nuevo. Pintaba algo nuevo. No un recuerdo, no un hombre, no una rosa, solo luz, suave, dorada, que se derramaba por una ventana entreabierta, apenas lo suficiente. Parecía libertad. Parecía yo.